Pues buenos días a todos. Me alegro mucho de estar aquí con vosotros hoy y de poder tratar un tema muy importante y muy al orden del día y muy doloroso también. Os aviso que soy muy llorona y me he traído unos Kleenex, ¿vale? Porque... Entonces, para los que no me conocéis, me llamo Anaís. Un poquito acerca de mí. Soy psicóloga de formación, aunque ejerzo como profesora y jefa de estudios en un instituto de aquí del barrio. Y juntamente con José Luis, que es mi marido, somos los pastores de esta iglesia. Y venimos hablando durante muchas semanas, ¿verdad?, del tema del sexo, que es una invención de Dios, que es algo maravilloso que Él pensó para darnos intimidad, para darnos cercanía, para muchas cosas buenas, pero también hemos visto cómo, desgraciadamente, muchas veces es un tema que ha producido heridas muy profundas en muchas personas, ¿verdad? Y entonces, a lo largo de todos los años que hemos estado pastoreando, nos hemos encontrado con muchas personas afectadas o incluso devastadas por el hecho de practicar relaciones sexuales fuera del contexto de lo que Dios había previsto, ¿vale? Entonces, hoy nos embarcamos en la 7ª charla de esta serie que hemos llamado Más que sexo. Sí, por favor, si alguno tiene niños pequeños, yo creo que ya no veo niños pequeños, pero hoy sería un momento para que niños pequeños no estuviesen en la sala, porque vamos a tratar temas sensibles. Así que voy a empezar contándoos una historia. Es la historia de una mujer muy joven que vive con un hombre mayor que ella. Son pareja, aunque no están casados. Y en un momento determinado ella le es infiel, huye, se vuelve a casa de sus padres que viven en otra ciudad. Y bueno, pasan meses y él llega allí a casa de los padres desesperado, quiere recuperarla, quiere que ella vuelva con él. Y entonces finalmente ella accede. Y entonces en el viaje de vuelta tienen que cruzar algunas ciudades que no son especialmente seguras. Deciden no pararse para pasar la noche, entonces van avanzando, intentan llegar a una población donde saben que hay personas de su etnia y confían que será un lugar más seguro para pasar la noche. Llegan allí y una persona de la ciudad les invita a pasar la noche en su casa. Entonces ellos se alojan en casa de este hombre, pero de repente varios hombres de la ciudad, hombres malvados, acuden a esta casa, empiezan a picar a la puerta y empiezan a pedirle a este hombre que saque a su invitado, a este hombre, para que le puedan violar. Como es un pueblo en que esto sería una deshonra terrible, deciden, en vez de mandar al hombre, mandar a la mujer. Y envían a esta pobre chica, que es violada y abusada durante toda la noche, y al final es dejada... Perdón. Ella muere en el dintel de la puerta de la casa del hombre y por la mañana la encuentran muerta. Tal vez esta historia os suene un poquito familiar, se parezca en algo a una historia que encontramos en Génesis, ¿verdad? La historia de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pues bien, es otra historia que podéis encontrar en el libro de Jueces, en el capítulo 19, y es una historia explicada en la Biblia. Este fatídico evento se produce en Gibea, que es una población fronteriza del territorio de la tribu de Benjamín, que curiosamente es la tribu que Moisés bendijo diciendo: los de Benjamín son amados por el Señor y viven seguros a su lado. Él los rodea continuamente y los protege de todo daño.
Esto lo encontramos en Deuteronomio 33, 12. Pero ella muere en el dintel de la puerta. Una puerta que se supone que era de protección. Y sabéis, hay personas que vienen a la iglesia, a nuestra iglesia, a la iglesia de Jesús, que sienten que han muerto sin recibir ayuda o que desearían haber muerto en el dintel de la puerta. Sé que algunas de las cosas que vamos a hablar hoy son difíciles de escuchar, pero no queremos que la gente que necesita compartir su historia con nosotros, con la iglesia de Jesús, tan dura como sea, sientan que está más allá de la mano de Dios, porque nosotros no queramos soportar el dolor de escucharlas. Entonces el tema de hoy se llama Curando el trauma del abuso sexual. Permitidme que ore un momentito. Espíritu de Dios, te invitamos esta mañana. Tú estás aquí en medio nuestro y te damos gracias, como ya hemos dicho durante la alabanza, durante la presidencia, que tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de restauración, tú eres el Dios que se acerca al herido y que transforma el dolor y que es capaz de hacer revivir cosas preciosas. Así que te invitamos hoy a hacer tu obra entre nosotros y ponemos nuestra confianza en ti. Señor, yo te pido que tú me ayudes a transmitir aquello que tú quieres que llegue a nosotros hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tengo varios propósitos esta mañana. El primero es ver cuál debe ser la respuesta de la iglesia. No todos vosotros, no todos nosotros hemos vivido el trauma del abuso sexual. Sin embargo, es muy probable que todos conozcamos a personas que sí que lo han hecho, lo sepamos o no lo sepamos. Y es muy importante pensar cuál es la respuesta nuestra como iglesia. ¿Cómo se muestra la misericordia de Jesús? Si tú hoy no te sientes capacitado para poder ayudar a una persona o acompañar, no pasa nada. Lo que quiero animarte es a ser un oído que escucha. No tienes que tener conocimientos profesionales, no tienes que tener capacidad profética, no tienes que tener grandes estudios. Simplemente puedes ser la persona que escucha, que se sienta, que no juzga, que no dice, ay, ¿por qué no huiste de esta situación? O ¿por qué no? O incluso que no juzgue a personas que ve sin saber qué historia hay detrás, ¿no? Que no juzgue su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse, porque no sabemos qué hay detrás de todo esto. Entonces, iglesia, seamos un oído que escucha, una persona que acompaña y, muy importante, no pretendamos tener todas las respuestas ni poder ser el único canal de ayuda, porque hay ayuda profesional. Podemos acompañar a alguien a denunciar, podemos acompañar a alguien a buscar terapia. Y eso es muy importante también. Esto es algo que podemos hacer. Entonces, no sintamos, un amigo o una persona me cuenta esto y yo tengo que proporcionar todo lo que necesita. No. Ayudemos llevando a estas personas a lugares donde pueden recibir ayuda. Ahora, me gustaría dar un poco de información sobre el abuso sexual, ¿vale? Voy a intentar pasar un poco rápido y no detenerme mucho. Cuando hablamos de abuso sexual podemos hablar de abusos sin contacto físico o con contacto físico, ¿vale? El abuso sexual sin contacto físico incluye abuso verbal, humillar la sexualidad de una persona, utilizar un lenguaje sexual explícito degradante, acoso, incluyendo llamadas de teléfono obscenas, comunicación por mail,
la experiencia de ser forzado a mirar un acto sexual o pornografía, exhibicionismo, que es cuando alguien se muestra desnudo delante de ti sin que quieras, alguien que no conoces, voyeurismo, que es cuando te miran o te espían. Esta es la forma más amplia de abuso sexual y probablemente si preguntáramos, mucha gente de aquí ha vivido alguna experiencia o alguna situación. Yo os voy a contar una experiencia que viví yo cuando tenía 9 años. Fuimos a la peluquería y estaba al otro lado de casa. Y yo era bastante espabilada y muy responsable y mi madre volvió a casa con mi hermano pequeño y me dio el cambio, me dio el dinero para pagar el corte de pelo. Y me devolvieron 700 pesetas. Lo siento por todos los jóvenes que no habéis conocido las pesetas. No me acuerdo cuántos serían 700 pesetas, pero no era mucho dinero. Quizás serían como 4 euros o 5 euros, ¿no? 6 euros es 1.000... ¿Cómo? 6 es 1.000. 6 es 1.000, pues 4 y pico. ¿Sí? 700 pesetas. Y entonces nada, pues yo crucé la calle, volví a casa, piqué a casa, estaba muy contenta, mi madre me escuchó pues muy contenta. Entré y cuando fui a picar el ascensor, de repente escuché que alguien picaba para entrar. Entonces me giré y fui caminando hacia la puerta, pero vi que era un hombre desaliñado, con muy malas pintas, que picaba y me dio miedo. Entonces me fui para el ascensor y no le abrí. Pero entonces él me empezó a picar más fuerte y supongo que algún vecino le abriría. Entonces él entró y justo antes de que el ascensor subiera, entró en el ascensor. Era un hombre que tenía el mono. Evidentemente yo ahora lo sé, en aquella época no lo sabía, pero estaba muy nervioso, empezó a decirme que tenía una pistola y que le diera todo lo que tuviera y se bajó los pantalones y los calzoncillos. Entonces, claro, yo con 9 años estaba completamente, ¿cómo se dice? Sí, petrificada, exactamente, ¿no? Menos mal que tenía esos 4,5 euros, que se los di y se largó, porque él lo único que quería era dinero para poder tomar droga, ¿no? Si no hubiese tenido ese dinero, no sé qué habría pasado. Dios me protegió en ese momento. Evidentemente, cuando llegué arriba, mi pobre madre casi muere del susto porque salí sollozando, o sea, llorando descontroladamente. Y me acuerdo que muchas veces, después de explicarle toda la experiencia, a lo largo de los años me decía, pero seguro que no te tocó, seguro que no te hizo nada, ¿no? Y no me había hecho nada, ¿no? Entonces, fue una experiencia fuerte. Evidentemente, hay situaciones de abuso muchísimo peores que estas, evidentemente, pero creo que muchas mujeres han sentido, y hombres también, han vivido situaciones muy desagradables, ¿no? Me acuerdo que también muchas de mis amigas les había pasado esto del exhibicionismo, cosas así. Entonces, esto también se considera un tipo de abuso sexual, el más amplio, pero después, evidentemente, hablamos del abuso sexual con contacto físico, que va desde tocamientos no consentidos, caricias, besos forzados, agresiones sexuales y violaciones. Y también incluye el abuso a menores y las relaciones obtenidas mediante amenazas, manipulación o abuso de autoridad, la explotación sexual, la prostitución forzada, la coacción dentro de relaciones de parejas o matrimonios para realizar prácticas sexuales no deseadas. Es muy amplio. Como sabéis, cada vez hay más investigación sobre este tema. Cuando yo era pequeña, era un tema muy tabú, se hablaba muy poco. Ahora cada vez, gracias a Dios, cada vez se habla más. Es muy importante poder hablar de estas cosas para poder ser sanado. El abuso sexual no deja únicamente recuerdos dolorosos, deja heridas físicas a veces, emocionales, relacionales y espirituales profundas. Pueden aparecer varias cosas. La hipervigilancia, que es como una reacción del cuerpo a una experiencia traumática donde el cerebro y el cuerpo siguen reaccionando como si el peligro siguiese allí. Entonces tú, aunque ya haya pasado la situación, es como si no fueras capaz de reiniciarte, ¿eh? Nosotros que reiniciamos los teléfonos, es como si
te quedas atrapado en esto y siempre estás alerta, siempre pensando que alguien puede hacerte daño. También pueden aparecer ansiedad, ataques de pánico, pesadillas, recuerdos intrusivos, dificultades para confiar en otras personas, sentimientos de vergüenza, de culpa, aislamiento, depresión, entumecimiento emocional o desconexión y muchas dificultades en relaciones interpersonales, en relaciones sexuales, incluso con conductas compulsivas o adictivas. O sea, el trauma del abuso sexual tiene consecuencias terribles y evidentemente cuanto mayor haya sido, cuanto peor haya sido el abuso, cuanto más temprano haya empezado en la infancia, cuanto más tiempo se haya prolongado en el tiempo, mucho más. Y muchas víctimas se preguntan, o les han preguntado, ¿por qué no grité? ¿Por qué no escapé? ¿Por qué tardé tantos años en hablar? Pero congelarse, quedarse paralizado y guardar silencio son respuestas normales del organismo ante una situación traumática. De hecho, incluso olvidar que esto ha pasado y que en un momento dado esto te vuelva a la cabeza. Recuerdo una vez que prediqué esta misma predicación hace años y una persona vino al final de la reunión a decirme: yo pasé una situación así que había olvidado completamente y cuando estabas hablando me volvió a la cabeza. Entonces, muchas personas que han sido abusadas sienten vergüenza o se sienten culpables por lo que han vivido. Pero es muy importante en eso, si les acompañamos, recordarles que la responsabilidad del abuso siempre es del abusador, siempre es del agresor, ¿sí? Aunque hayas llevado una ropa determinada o te hayas comportado de una manera determinada, un abuso es responsabilidad del abusador. Y esto no hace falta ser un profesional para acompañar a alguien y decírselo. Muy importante. Entonces, las estadísticas revelan la cruda realidad de que el 85% de los abusadores son personas conocidas del círculo próximo de la víctima. Una parte muy significativa de los abusos son cometidos por familiares o personas muy cercanas. Aún así, resulta muy difícil extraer datos porque existe una altísima cifra oculta de delitos sexuales. La gran mayoría de esos casos nunca se denuncian. En España, diversos estudios institucionales y académicos estiman que cerca del 85% de los abusos sexuales y casi el 90% en el caso de violencia sexual fuera de la pareja no llegan a ser reportados a las autoridades policiales o judiciales, según el informe sobre delitos contra la libertad sexual del año 2024, hecho por el Gobierno español. Esto quiere decir que, como decía al principio, muy probablemente todos conocemos a alguien o más de una persona que ha sido abusada. Y tal vez incluso hay personas aquí hoy que han sido abusadas. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? La Biblia deja muy claro que odia la injusticia. Hay numerosos pasajes que condenan la injusticia en la Biblia, centenares de pasajes que hablan en contra de la opresión y a favor de la justicia, que incluso hay leyes en la ley que Dios proveyó a su pueblo que están hechas para proteger a las personas de este trauma, de este dolor, porque Dios conoce las consecuencias de este dolor. Y Jesús vino precisamente para esto. No vino para avergonzar. Él no mira a la persona que ha sido abusada y le dice: tú eres culpable, debes sentir vergüenza. Él vino a llevarse la vergüenza. No vino a minimizar el dolor, sino que vino a reconocer el dolor y a sanar. El Salmo 34 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Isaías 42 dice que la caña cascada no quebrará.
puede estar rota, pero no, o sea, puede estar tocada, pero no la quebrará. Entonces, quizá algunas personas han oído la voz de la culpa durante años, pero Dios no llama sucio a quien ha sido herido, no abandona al que ha sufrido, no aparta la mirada. Dios ama el derecho y aborrece el mal. Y en nuestra iglesia, en la iglesia de la Viña, hemos experimentado y estamos convencidos de que Dios derrama su Espíritu Santo y que mediante su presencia Él puede cambiarnos y puede transformarnos y se lleva la devastación. Nosotros tenemos un ministerio de consejería en la iglesia. Los responsables son Martín y Marga, no están aquí hoy porque están en la sede, pero es un ministerio conformado por muchísimas personas que trabajan en diferentes ámbitos del matrimonio. Hacemos un seminario que se llama Sendas Antiguas, que justamente es una herramienta mediante la cual Dios trae sanidad. Y también os quiero decir que a partir de ahora se abre un nuevo espacio que es específico para personas que han sido víctimas de abuso. Se va a abrir un grupo de apoyo que llevan Rafa y Sara. ¿Sí? Entonces, Rafa, ¿puedes levantar la mano? O levántate, sí, mejor. Si alguien en algún momento quiere dirigirse a él, podéis ir a hablar con él, porque evidentemente será un tema muy discreto, muy, ¿vale? Además, un lugar donde hay confidencialidad y donde no se va a hablar de las cosas que se hablen, ¿vale? Pero que sepáis que esto existe. Y hemos visto vez tras vez cómo Dios sana, cómo Dios restaura a personas que han sido víctimas de abuso. Este proceso no es un proceso inmediato, ¿vale? Muy a menudo. A veces Dios hace cosas inmediatas y nos sorprende, pero no suele ser la manera en que trabaja. Normalmente es un proceso largo, a veces doloroso, con subidas y caídas y bajadas, pero a través del cual el Espíritu Santo se muestra, transforma mentiras en verdades, porque desgraciadamente cuando uno es víctima de abuso, muchas veces llega a creer muchas mentiras acerca de sí mismo, acerca de Dios, acerca de los demás. Entonces es un proceso en el que Dios trae verdad a su vida. Y es eso, muchas veces pues pueden haber personas que experimentan reacciones emocionales fuertes. ¿Y cómo actúa Dios en nosotros? Pues en primer lugar lo que decía al principio, y esto es clave, porque aquí cada uno de nosotros está implicado. Dios ideó un lugar maravilloso que se llama iglesia, ¿lo conocéis? Y que curiosamente no es un lugar físico, curiosamente es una red de personas que traen consuelo, que se ayudan las unas a las otras. En el Nuevo Testamento a menudo vemos pasajes que nos hablan de escucharnos los unos a los otros, abrazarnos los unos a los otros, también exhortarnos a veces y llamarnos al orden los unos a los otros, orar los unos por los otros, confesarnos los unos a los otros. Y este lugar es un lugar seguro, debería ser un lugar seguro. A veces no ha sido un lugar seguro, y de esto también hablaremos. Pero queremos que esta iglesia sea un lugar seguro. Entonces esto recae sobre cada uno de nosotros, porque en la Viña siempre decimos que todos jugamos y todos podemos ser el oído y la persona que acompaña. Entonces Él lo hace a través de la oración, de la comunidad, de la amistad, del acompañamiento pastoral. Os recomiendo a todos ir a un grupo de conexión si no estáis yendo. Nosotros decimos en la Viña que la iglesia se reúne en dos formatos y los dos son iglesia.
Los domingos, que somos muchos, que es muy chulo porque nos gusta estar juntos, adorar juntos, escuchar una palabra todos juntos, orar y ministrarnos unos a los otros todos juntos, pero hay otra parte esencial, que son los grupos pequeños, que son grupos en los que nos reunimos una vez cada 2 semanas y es en casas normalmente, y allí es un espacio seguro, es un espacio donde poder abrir nuestro corazón, donde poder... todo lo que he dicho de los unos a los otros puede tener lugar mucho más fácilmente en ese formato que en este. ¿Vale? Así que es un lugar idóneo para que pasen todas estas cosas. Eso. Y la obra del Espíritu Santo, que Él va trabajando en nosotros y nos va sanando. Voy a compartir una historia, ¿vale? No es una historia de nadie que esté aquí, para que no... Aunque también hay historias en esta iglesia, pero no es una historia de aquí. Pero es para ver un poco este efecto del abuso y cómo Dios puede restaurar. Es un chico joven que con 11 años pierde a su madre y su padre, sumido en el dolor y en la tristeza, se siente incapaz de procesar el duelo con sus hijos y cae en un activismo y en como un poco adicción al trabajo, y se va distanciando emocionalmente de sus hijos. Y los hijos, y este niño se siente muy solo. Y entonces tiene 2 profesores que son marido y mujer, que comienzan a tratarle como su protegido, que le ayudan con sus deberes, le compran ropa, pasan mucho tiempo con él, se ganan su confianza, refuerzan su autoestima, le afirman. Y en más de una ocasión le dicen que su familia no le quiere realmente, que es porque si no se ocuparían más de él. Y este chico encuentra un lugar donde sentirse a gusto, donde desarrollar intereses y aficiones, como una nueva familia. Un lugar donde olvidar su dolor. Pero después de un año con esta pareja, es conducido a través de una relación sexualmente abusiva. ¿Vale? Pongo esta historia, yo soy profesora. Desgraciadamente encontramos historias así dentro de la escuela, dentro de la iglesia, dentro de la familia, como decía al principio, en lugares cercanos, en lugares de confianza, y por eso es tan destructivo. Y entonces, ¿quién puede decirle a este niño de 11 años a dónde ir cuando las personas en quien confiaba le han traicionado? Pero la realidad es que él ni siquiera se da cuenta de la traición al principio, porque un niño muchas veces no es capaz de procesar racionalmente las cosas, las procesa emocionalmente, pero no pone nombre a lo que está pasando. Y este niño cada domingo va a la iglesia con su familia y está muy confuso acerca de Dios y se pregunta, ¿qué piensa Dios de todo esto? ¿Dios cree que es culpa suya, que Él es el causante de todo? ¿Dios es como su padre terrenal, que no se preocupa, que es distante, que no puede ayudarle? Y acaba sumido en un trastorno de ansiedad que le acompaña hasta la edad adulta. Y la verdadera crisis le llega cuando se encuentra en un seminario estudiando para ser pastor, se da cuenta que es adicto a la pornografía, se siente sin fuerzas para poder cambiar esto, descubre una iglesia por fin donde puede hablar con alguien y ahí empieza el proceso de sanidad. Muchas veces el proceso de sanidad empieza cuando somos capaces de hablar por primera vez y por eso es tan importante, me repito, pero por eso es tan importante nuestro rol aquí, escuchar, no juzgar, orar y llevar a las personas a lugares donde pueden encontrar ayuda profesional. Entonces, mucho dolor, muchas lágrimas, consuelo, desesperación, adoración. Empieza a atar cabos, conecta la raíz de sus adicciones con el abuso sexual que sufrió y con el tiempo, la liberación, la sanidad llegan a su vida. Y entre medio experimenta múltiples encuentros con Dios a través de la adoración, recibe oración y apoyo incondicional de la gente de su iglesia. Y este hombre hoy en día ha sido restaurado
es un padre de familia, es pastor y sigue experimentando el corazón de Padre de Dios mientras disfruta de la satisfacción de dirigir a otros a encontrarse a Jesús. Entonces, esta es una historia que acaba bien. Hay historias que acaban mal también. Pero, ¿cuál es nuestro papel, Iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a acompañar, amar, no juzgar? Dios sigue cambiando vidas. Y la vergüenza puede ser sustituida por dignidad y el miedo puede dejar paso a la confianza y el dolor puede dejar paso a la esperanza. Pero todavía hay más. Si nos acercamos a Dios, Él promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Si tú estás aquí hoy y tú has sufrido el trauma del abuso sexual, Dios aborrece este abuso, te ama profundamente y te quiere acompañar, pero tiene más todavía. Me gustaría leer un último pasaje y vamos a acabar con esto, que es un pasaje muy famoso que está en Isaías 61, del 1 al 9. Y este pasaje es el que leyó Jesús mismo en una sinagoga al principio de todo su ministerio, porque Él encarna este mensaje. ¿Sí? Y dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Y los afligidos también se refiere a las personas destrozadas por la experiencia del abuso sexual. También se refiere a estas mismas personas que quizá en respuesta a esta aflicción después han tenido comportamientos malos hacia otras personas o hacia sí mismos. Y Él dice que trae buenas noticias, buenas nuevas. Me ha enviado a mí, Jesús, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y déjame decirte que mucha gente que ha vivido el trauma del abuso sexual se siente prisionero. Y Él también ha venido a liberar de esta prisión. Para proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran y conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Es decir, Él es capaz de traer sanidad y restauración y de transformar lo que ha sido tanto dolor en algo capaz de traer vida. Dice, para que sean llamados árboles de justicia. En otra traducción dice robles de justicia. Un árbol, una imagen fuerte, con raíces, como decía antes Sara. Plantío del Señor para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Y dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Es decir, aquellas mismas personas que han sido abusadas, afligidas, prisioneras, Dios no solo transforma y sana, sino que además puede darte un propósito a través de esto y puede darte una misión y algo que puede transformar a otras personas. Y en vez de vergüenza tendréis doble porción, en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia y poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Porque yo, el Señor, amo el derecho y odio el robo, el latrocinio. Dice,
significa el robo. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Y todos los que vienen reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y esta es la promesa maravillosa de Dios. Es decir, podemos haber vivido el abuso sexual, cosa que no fue mandada por Dios. Dios nunca jamás trae dolor, nunca jamás decide poner esto en tu vida para nada. O sea, Dios no produce ni provoca el dolor, pero Dios sí que puede sanar este dolor, sí que puede transformar a una persona y sí que puede incluso después dar a esta persona misión y propósito en su vida. Y esto es lo que creemos en esta iglesia relacionado con el tema del trauma del abuso sexual. A mí me gustaría acabar diciendo que quizá algunos habéis llegado pensando que habíais muerto en el dintel de una puerta, pero Jesús sigue acercándose a los quebrantados y su iglesia está llamada a ser un lugar donde nadie tenga que esconder su dolor. Un lugar donde la vergüenza pierde su poder, un lugar donde los heridos encuentran refugio y un lugar donde el Espíritu Santo trae sanidad y trae restauración y trae misión y propósito. Y Jesús está aquí hoy y esta es su promesa con nosotros. Entonces me gustaría acabar, voy a invitar al equipo de alabanza. Va a cantar una canción que es un himno, que algunos reconoceréis, los más mayores. Y después nos gustaría tener un tiempo para orar unos por otros.